Y hoy estoy acá en Los Teques, en Venezuela, a mitad de un curso, de un taller de capacitación sobre documentales etnográficos y participando en esta entrevista, intentando aportar mi poco saber o lo poco que tenga que decir a este documental, que me parece una idea excelente, no solo excelente sino necesaria, este documental que se llama Realidad y Ficción. Ahora me vas a decir que son los típicos que dicen que ellos solo ven informativos y documentales sobre Bolívar. Pues eso parece, porque están encantados con la medida. O son tontos, o es que tienen antena para... El jefe de Estado aseguró que habrá justicia y criticó que la oposición diga que se trate de un plan del gobierno para suspender las elecciones. Se explicó que un grupo de personas armadas ingresaron al supermercado El Loto de San Félix para llevarse productos. Insistió que la naturaleza de lo ocurrido corresponde con un hecho delictivo. El estado que millones de personas viven actualmente en Venezuela. Hambre, desesperación, angustia, porque en cualquier momento la puedes matar. Ella lo decía, tengo tanta hambre que en estos momentos la crisis relacionada con la probabilidad de perder la vida o de ser asesinada en cualquier momento no tiene valor. ¿No le bastaba con tener su propio programa de televisión? ¿Ahora quiere toda una cadena? Bueno, una no, quiere varias. Pero él en realidad, esas cadenas no son para él, sino para tener encadenados a los venezolanos. Encadenados a los venezolanos. Polar en la zona industrial de La Yaguara, aquí en Caracas, manifestaron para defender su derecho al trabajo, el cual está en riesgo ante la medida de desalojo de las instalaciones. Lamentablemente, lo que hay es hambre y por eso se está produciendo la situación que se está produciendo. No obstante, algunos vecinos de la comunidad de La Yaguara apoyan la medida de desalojo de los depósitos de empresas Polar. Un saludo al País Vasco y a todas las editoriales, que pues claro, aquí miren, ya las vamos a ver. El Sur en Revolución es la primera. Las tiendas están vacías. Por represión de la tiranía, las calles inundadas de sangre. Gran Misión Vivienda Venezuela continúa dando respuestas a más familias venezolanas. En esta oportunidad, 760 recibirán las llaves de lo que será su nuevo hogar en el urbanismo Fuerte Tiuna. Caracas, la capital de Venezuela, pasará a ocupar un deshonroso lugar, ser la quinta ciudad más peligrosa del mundo. Nosotros inaugurar este Pedeval, el aeropuerto internacional de Maití, hacer los trabajos necesarios para inaugurar y poder atender esta comunidad. Yo la verdad es que no es que haya estado en muchos países, he estado relativamente bastantes, tanto de Europa, he estado en Inglaterra, he estado en Francia, he estado en Suecia, he estado en Portugal, he estado en Alemania, también he viajado bastante por Latinoamérica, he estado en México, en Cuba, he estado en Ecuador, he estado en Colombia, en Chile. Y la verdad es que cuando uno viaja, las expectativas que uno lleva sobre las imágenes que uno se construye, lo que le espera en cada país, mi experiencia es que son bastante distintas a lo que en realidad luego voy viendo en cada uno de esos países, tanto en lo positivo como en lo negativo. Por ejemplo, yo me llevé una sorpresa enorme de un país como Suecia, en el que todas las imágenes que yo había visto previamente de Suecia, tanto de las grandes capitales, más en concreto en Göteborg, era de una ciudad absolutamente tranquila, ordenada, limpia, que en efecto también se da, pero por ejemplo luego me encontré con una realidad humana que no sale en los medios de comunicación o que yo no pude conseguir, en el sentido por ejemplo de la soledad profunda en la que yo sentí que viven los habitantes de Göteborg, ¿no? O lo que comentan de la inmensidad de una ciudad como puede ser Londres y más en concreto el Reino Unido, y la diferencia tan grande cuando uno piensa en el Reino Unido.
uno no se da cuenta hasta que no llega allá que Londres es como un país dentro de otro país, ¿no? O sea, y que nada tiene que ver, por ejemplo, el mundo rural del Reino Unido con lo que es Londres en sí, ¿no? Y eso ha ido repitiéndose sucesivamente en la mayoría de los países que he estado, ¿no? La conclusión que yo puedo sacar es que siempre conviene llegar a un punto medio, a un punto intermedio entre lo que uno va preparando previamente a su llegada a ese país y lo que luego la realidad de ese país te ofrece o te dicta, ¿no? En definitiva, ni la imagen que nos dan los medios de comunicación de masas de los distintos países, de las distintas realidades, es una imagen fiel, ni la imagen que uno se crea previamente tampoco corresponde a la realidad, ni muchas veces lo que uno ve cuando llega a esos países tampoco. O sea, yo creo que lo que hay que llegar es a un punto intermedio, sobre todo desde la vivencia y desde el contacto y desde el integrarse a las realidades y a los distintos países a los que uno va, es como uno puede sacar una imagen o una conclusión mínimamente cercana a lo que realmente está pasando. Todo es ficción, todo es realidad, y lo importante es esa conjuntiva, ¿no? Esa preposición conjuntiva del "y", ¿no? Que es donde realmente podemos situarnos para decir que ni una cosa ni la otra, ni realidad ni ficción, sino realidad y ficción, ambas cosas, ¿no? Bueno, la visión que yo tenía antes de llegar a Venezuela provenía fundamentalmente, comienzo de nuevo. La imagen que yo tenía de Venezuela provenía directamente de los medios de comunicación de masas, ¿no? No había conocido ninguna persona en concreto hasta hace unos cuantos meses que, siendo venezolana, me contara una realidad distinta. Por tanto, las imágenes fundamentales que yo tenía de Venezuela son las derivadas, las que emitían, las que siguen emitiendo todavía los grandes medios de comunicación de masas. Cuando digo medios de comunicación de masas, sobre todo me refiero a la televisión, a las grandes cadenas televisivas y a los medios de prensa más famosos, ¿no? Y la imagen es una imagen muy unilateral, muy excesivamente centrada en dimensiones bastante negativas, peligrosas de la realidad venezolana, como pueden ser la carestía. Yo la imagen que tenía era de decir, bueno, voy a llegar a un país donde no sé si llevarme comida o no llevarme comida, porque a lo mejor me muero de hambre allá, sé que puede ser una exageración. Esa es la primera, la de la carestía. La segunda imagen fundamental es la imagen de un país absolutamente totalitarista, dominado por un sistema de gobierno que impone a los demás que no están de acuerdo con él su forma de pensar, su forma de ver las cosas. Y la tercera imagen fundamental es la imagen de la peligrosidad, como que Caracas, ha acabado de escuchar que era una de las capitales más peligrosas del mundo. Entonces venía con una, quizás sí no tanto por mí, por mi familia, me decían, cuidado donde vas, cuidado con lo que haces, por favor, que tú eres muy güerito, como dicen los mexicanos, eres muy blanquito y te van a secuestrar, te van. Entonces, los tres puntos fundamentales o las tres imágenes que condensan lo que yo había escuchado en los medios de comunicación de masa de Venezuela eran un nivel de conflictividad y de carestía muy grande, un país muy totalitarista, políticamente hablando, muy clientelista por parte de la población, y tercero, un país con un índice de peligrosidad altísimo. Esas son las tres imágenes que yo venía con una expectativa tensa, y luego la realidad es la realidad que yo me encontraba es bastante distinta, ¿no? Yo lo que siento y lo que veo es un país que tiene mucha ganas de vivir, es un país de personas que, por lo menos las que yo he conocido, muy centradas y muy en la vivencia de construir encuentros. Yo soy andaluz, soy español, pero vengo de la parte sur de España y he encontrado un país muy similar a mi tierra, a la tierra donde yo nací, Andalucía, ¿no? Gente que le gusta el encuentro, gente que le gusta vivir, gente que le gusta conversar, gente que le gusta reunirse alrededor de una comida o de una cerveza o de un parque. No he visto sangre por las calles, no he visto supermercados vacíos, he visto colas, porque todo hay que decirlo, he visto colas, pero he visto colas de un tipo de colas que yo no me esperaba encontrar. Veo colas en los bancos para sacar dinero, con lo cual hay dinero. Veo colas en determinados supermercados para sacar determinados productos, con lo cual significa que hay esos productos.
Pero una de las cosas que me ha sorprendido es que hay un movimiento alrededor de este globo o de esta ficción informativa que están lanzando. Hay una realidad que se está construyendo alrededor que sí que es verdad que no me gusta, y es que esta cultura del compartir, del encuentro, que yo creo que caracteriza al pueblo venezolano, está siendo un poco arañada, está siendo un poco derruida por esa cosa de obtener productos para luego poder venderlos en el mercado negro de una forma mucho más cara, y yo creo que eso está minando un poco y está contaminando un poco a la propia sociedad venezolana. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que, aprovechándose de esta situación, algunas personas pues quieren sacar su beneficio propio sin trabajar, y yo creo que eso sí es preocupante, y eso no sale ni en los medios de comunicación de masa, ni sale tampoco, ni lo he visto acá en los medios de comunicación, digamos, progubernamentales, ¿no? En las cadenas de televisión progubernamentales. Yo creo que eso es una cosa que me preocupa. Yo creo que ahí es un aspecto donde esa I, ¿no?, que no es ni realidad ni ficción, sino que es una I que no solamente es positiva, sino que también tiene un lado oscuro como es este. Se está fomentando una cultura de aprovecharse de la situación en detrimento de los demás, y eso no me gusta, yo creo que ahí tendríamos que entre todos hacer algo, sobre todo los venezolanos, para que ese veneno del aprovecharse de la necesidad de los otros o de la situación no se prodigara, ¿no? Lo que sí estoy comprobando es que los medios de comunicación son digámoslo así, un reflejo de lo que está pasando en la sociedad venezolana, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es justamente la temática que están abordando ustedes aquí en este documental, cómo se está polarizando la sociedad, cómo se está polarizando los medios de comunicación de masa, entre los que pretenden llevar la verdad, esos que dicen nosotros decimos la realidad, que son tanto los medios de comunicación, digámoslo así, más neoliberales de la derecha, pero también los medios de comunicación gubernamentales bolivarianos, ¿no? Entonces ambos se creen y parecen que están en una lucha de intentar mostrar a los demás que ellos son los que están en posesión de la verdad, ¿no? Entonces, obviamente están peleando por un solo lugar, están peleando por el lugar de la realidad, ¿no? Y intentando situar a la otra parte en el polo, en el eje de la ficción o de la mentira, ¿no? Yo creo que están equivocados. Yo creo que esa lucha por situar al otro en el extremo peor, en el extremo negativo, es una lucha que al final el perdedor es la sociedad venezolana. Yo creo que los medios gubernamentales en ese caso tendrían que hacer un esfuerzo más por implantar un modelo de comunicación alternativo en el que el propio espectador dentro de Venezuela sea y esté estimulado para que saque sus propias conclusiones más allá de radicalismo, más allá de bipolaridades, ¿no? Y yo ahí tengo que reconocer que le pido más a los medios de comunicación estatales que es lo que puedo pedirle a los medios de comunicación privados, porque yo sé que los medios de comunicación privados pues irán a lo suyo y tienen su objetivo muy claro, pero yo sí creo que desde organismos estatales habría que intentar poco a poco implantar un modelo de comunicación alternativa en la que no se esté situando permanentemente al otro en una posición del malo, sino fomentar que sea el propio venezolano el que saque sus propias conclusiones, ¿no? Me preguntas sobre mi concepción o mi definición sobre verdad, sobre ficción, sobre realidad y sobre invención, y yo no tengo respuesta para esa pregunta. Yo creo que la realidad no existe en tanto dada en sí para sí. Yo creo que todo lo que nosotros creemos que es realidad es nuestra interpretación de la realidad. Eso no significa que nuestra interpretación sea una ficción o que sea mentira. Yo creo que sí hay que delimitar muy claramente que porque sea la mía una interpretación de la realidad no equivale a que sea mentira, o una mentira por lo menos perversa o construida de un modo perverso, que es ahí donde yo creo que está la esencia de la cuestión. Yo sé que lo que yo puedo decir de la realidad es mi interpretación, pero yo, dentro de que es mi interpretación, intento ser honesto con lo que yo percibo, con lo que yo siento, y por tanto no construir mentiras. Y ahí es donde yo llamo una vez más la atención sobre los medios de comunicación estatales en Venezuela, que no pierdan demasiado el tiempo en intentar mostrar que lo que emiten los otros medios de comunicación de la derecha es mentira,
porque están perdiendo un tiempo maravilloso y que deberían dedicar más a decir la propia verdad. No la propia verdad señalando lo otro como mentira, sino la propia verdad sin miedo a decir que es nuestra interpretación de lo que queremos ver de la realidad. El lagrimiar de las Cumaraguas está cubriendo toda mi tierra, Fidel la vida heredado, sin número con tal que no pase nada de mi tierra Actualmente en Venezuela estamos viviendo una guerra comunicacional, ¿no? Donde no se evidencia las luchas que tiene el gobierno, la revolución bolivariana, para hacer llegar los alimentos a la población. Por ejemplo, hay una jornada de alimentación donde se reparten 8.000 toneladas de alimentos y eso no sale en los grandes medios de comunicación, pero sí sale de que hay una cola en un supermercado, sí sale que hay escasez de alimentos, pero ¿es escasez o mala distribución de los alimentos? Eso es lo que tenemos que ver, porque entonces nosotros, si hay escasez de algunos alimentos, ¿por qué tenemos más del 40% de la población sufriendo de sobrepeso u obesidad? Para los medios de comunicación extranjeros, pues ciertamente están polarizados. Ellos quieren mostrar una parte, una visión de la realidad. Nosotros, lo que se ve afuera sobre nosotros es los problemas económicos que tenemos, y si es verdad, están, pero ellos los incrementan mucho más, se ve que se incrementan mucho más. Y además nosotros no solo tenemos esos problemas, nunca se ha mostrado que, no se resalta que hemos ganado medallas, nuestros deportistas han ganado medallas, que ganamos en el festival de cine, festival Premios Latinos de Cine con la película La Distancia Más Larga, y entre esas muchas otras cosas que vale la pena resaltar de nuestro país, porque ¿para qué mostrar tanto y tantos problemas y los problemas y los problemas y los problemas? Entonces no, también hay que resaltar lo bueno, pues. Fundamental de toda sociedad es el hogar, es la cultura y es la educación. Pero si nosotros no nos preocupamos por lo que le estamos sembrando a nuestros hijos desde que están creciendo, obviamente vamos a tener delincuentes, obviamente vamos a tener personas sin cultura, sin que le importe cuál es su sociedad. Y yo no sería capaz, por ejemplo, de echarle la culpa al gobierno de la delincuencia. Yo creo que eso es un deber de cada padre, de cada hogar, de cada familia, formar a los nuevos ciudadanos. Es verdad, sí hay, para mí, sí hay escasez de alimentos. Pero bueno, vamos a poner que sí se han llevado medidas para cumplir con las necesidades de los venezolanos, y sí se consigue todavía, por una y otra manera se consigue para comer. Sí hay que hacer colas interminables, he hecho colas interminables, y he visto la violencia de la gente en esas colas. Es increíble cómo, y a veces me da dolor realmente, cómo es posible que nosotros hemos llegado a tales instancias, ¿no? No me parece que sea culpa del gobierno. Que si hay delincuencia, claro que la hay. Que si hay asesinatos, que si hay todo ese tipo de trastornos de la sociedad, sí los hay, como en todo país. Como en todo país lo hay. Pero todavía tenemos mucha gente buena, mucha gente trabajadora. En Venezuela tenemos personas que se paran a las 4 de la mañana para ir a trabajar, que le inculcan eso a sus hijos. Hoy tenemos casi 3 millones de estudiantes universitarios. Eso es un gran índice. Ya tenemos la mayoría de la población alfabetizada. Eso es un gran avance también. Tenemos nuevos proyectos que fomentan la cultura en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Y eso es un gran avance. Ya hoy en día la juventud estudia sin ningún tipo de limitantes, y el que lo quiera hacer lo hace, pero todo está en el tema de los valores. A mi parecer es los valores lo que va a cambiar nuestra sociedad, no un gobierno. Creo que la verdad es subjetiva, pues. La verdad varía dependiendo de la visión de cada persona.
pero tenemos que ser objetivos cuando vamos a hablar de algo. Yo no puedo decir que el gobierno nos tiene muriendo de hambre sin haber visto el trasfondo de la realidad de lo que estamos pasando hoy acá en Venezuela. Uno puede estar con el teléfono a Populi por ahí. Bueno, a mí no me han robado. Es genial que no, gracias a Dios que no ha pasado eso. Yo no puedo venir a echarle culpas si ni siquiera me he preocupado por investigar un poquito más de cuál es la realidad que está pasando. Porque simplemente yo me dejo guiar por los medios de comunicación y ellos van a hacer que yo piense lo que ellos quieren transmitirme, no que yo piense por lo que está realmente pasando. Tenemos que luchar, ¿no? por una mejor Venezuela y nosotros somos los que hacemos el pueblo, ¿no? Porque si nosotros no estamos aquí, si nosotros no luchamos por lo que queremos, ¿quién lo va a hacer? Entonces hay que ser un poquito más objetivos y más cuidadosos, sigilosos con lo que respecta a los medios de comunicación, ya que ellos son uno de los grandes poderes a nivel mundial y dominan a las masas a su antojo. Entonces tenemos que ser un poco más cuidadosos y no repetir, sino ver realmente qué es lo que está sucediendo, qué genera lo que está sucediendo, porque todo tiene un porqué. Y, o sea, yo dejaría un mensaje para la población, que tengamos conciencia y que investiguemos un poquito más, que busquemos la historia tanto de nuestro país como la historia mundial. Un mensaje para todos los venezolanos. La esencia del encuentro entre la verdad y la mentira, entre la ficción y la realidad, es lo que no debemos perder. Esa búsqueda por poner un y no un versus. No realidad versus ficción, sino realidad y ficción. Que no pierda nunca jamás la sociedad venezolana ese empeño y ese deseo por construir conectivas que nos unen y no disyuntivas que nos separen. Ese es mi mensaje, ojalá fuese así. Que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, no viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar, cuelga en tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar, que semerucos allá en el